Buenos días, mi nombre es Luisina Malpasi y junto a mi compañera Lucía Somno conformamos la Comisión 13 con la dirección de la licenciada Mónica Brizuela y codirección del doctor Miranda Agustín. A continuación presentaremos nuestro trabajo final de investigación para el título de grado de la licenciatura en fonobiología, titulado como validación del cuestionario US-17, escala Utrecht en el trabajo, para el compromiso en la práctica de la lactancia en madres puérperas de Argentina durante el año 2020. Bueno, como base teórica que le dio sustento a nuestro proceso de investigación, podemos decir que a partir del surgimiento de la psicología positiva pueden identificarse dos líneas de conceptualización diferentes que a la vez se encuentran relacionadas, en donde estas son engagement y burnout, que son consideradas dos polos opuestos de un mismo constructo de bienestar que se pueden estudiar de manera independiente. En relación al engagement o compromiso, es un estado que se manifiesta en una actividad o en un trabajo y está caracterizado por tres dimensiones: vigor, dedicación y absorción. Más que un estado específico y momentáneo, se refiere a un estado afectivo cognitivo que no está enfocado en un evento, objeto o situación en particular. En relación al burnout, es un estado mental que se manifiesta por una sensación creciente de cansancio emocional, cinismo, actitudes negativas hacia las personas y de una evaluación negativa hacia sí mismo y del desempeño en la actividad, caracterizada por el autor Maslach por tres dimensiones: agotamiento emocional, despersonalización y falta de realización personal. Estos conceptos se pueden relacionar junto con la lactancia materna y el ámbito laboral, ya que estas dos se caracterizan por presentar propiedades positivas y negativas que determinan el desenvolvimiento de las actividades. Bien, el instrumento UES es el instrumento más utilizado para medir el engagement o el compromiso. Es el estudio que presenta más estudios sobre sus propiedades psicométricas alrededor del mundo y en un principio estaba constituido por 24 ítems que finalmente quedó resumido en 17 ítems dividido en tres dimensiones, en donde vigor hace referencia a los niveles elevados de energía, de resiliencia, de voluntad de esforzarse y de persistir mientras la persona se enfrenta a las dificultades en la actividad. Dedicación refiere a altos grados de implicación en la actividad o en el trabajo, el sentido de significancia, de entusiasmo, de inspiración, de desafío. Y por último, la absorción, que hace referencia a la concentración plena y el disfrute de las tareas mientras la persona no se percata que el tiempo está pasando y se deja llevar por sí mismo, haciendo referencia a un estado mucho más permanente en el tiempo. En relación a los factores sociosanitarios y los sentimientos y las emociones expresadas por las madres puérperas, se relacionan íntimamente con el desenvolvimiento en la práctica de la lactancia, debido a que determinan e influyen en el compromiso y en la eficacia, siendo fuertes predictores del desenvolvimiento en este proceso puerperal. Bien, el problema de investigación es cómo son las características psicométricas del cuestionario US-17 para valorar el compromiso en la práctica de la lactancia en madres puérperas entre 0 y 12 meses de Argentina durante el año 2020. La hipótesis de la investigación es que el cuestionario US-17 es fiable y válido para analizar el compromiso en la lactancia en madres puérperas de entre 0 y 12 meses. Con respecto al objetivo general, es analizar las características psicométricas del cuestionario US-17 para el compromiso en la práctica de la lactancia en madres puérperas de entre 0 y 12 meses de Argentina durante el año 2020. Teniendo en cuenta los objetivos específicos, en primer lugar, es confirmar la dimensionalidad del cuestionario US-17 para el compromiso en la lactancia. El objetivo específico 2 es estudiar la fiabilidad del US-17 para el compromiso en la lactancia. El tercer objetivo es analizar la validez convergente del cuestionario US-17 mediante su correlación con la escala de eficacia y autoconfianza. El objetivo específico 4 es analizar la validez divergente del cuestionario US-17 mediante su correlación con la escala de depresión postparto. Y por último, el objetivo específico 5 es analizar la validez neumológica del modelo teórico integrado por el compromiso en la lactancia, la eficacia, autoconfianza y el estado de ánimo. Bien, dentro del diseño metodológico, las variables independientes son las características sociosanitarias, la eficacia, la autoconfianza evaluada por el cuestionario BCACE y la depresión postparto evaluada por la escala de depresión postparto. En relación a la variable dependiente es el compromiso en la práctica de la lactancia evaluada por medio del US-17. En relación al tipo de estudio, según el carácter de la hipótesis, fue descriptivo, correlacional,
debido a que se estudiaron y se analizaron estados o situaciones de salud y enfermedad que las madres atravesaban y los factores asociados a ellos. En relación a la modalidad empírica, fue no experimental u observacional, y según el seguimiento y la secuencia temporal fue de corte transversal. En cuanto a la población de estudio, fueron madres puérperas delimitadas por criterios de inclusión y de exclusión. Como criterio de inclusión, madres puérperas entre 0 y 12 meses, y como segundo criterio, residentes de Argentina. En relación a los criterios de exclusión, fueron madres puérperas que alimentaban a sus hijos exclusivamente por mamadera. Finalmente, la muestra quedó constituida por 324 madres puérperas entre 0 y 12 meses de Argentina durante el año 2020. Esta muestra presentó representatividad, ya que se asemejaba a la población en su mayoría, y exhibió una validez externa porque los resultados pueden ser aplicables y generalizables a la población en la que no se aplicó este instrumento. El método de selección del muestreo fue no probabilístico por conveniencia o bola de nieve. Bien, en cuanto al proceso de recolección de datos, el mismo tuvo sus inicios a mediados del mes de mayo del año 2020, culminando a fines de junio del mismo año. Las madres que constituyeron la muestra fueron contactadas a través de redes sociales como WhatsApp, Instagram, Facebook e email, y previo a la difusión del instrumento fueron informadas acerca de la temática de la información a través de un mensaje introductorio y además con la explicación de profesionales de la salud que colaboraron con el proceso de recolección de los datos, ya que muchas de las madres se encontraban asistiendo a centros de salud. Teniendo en cuenta las técnicas o instrumentos, la fuente de información de la investigación fue primaria, ya que la información se obtuvo a través de mediciones aportadas por la muestra. Teniendo en cuenta la técnica que se utilizó, esta fue estructurada, ya que se realizaron procedimientos previamente planeados, y teniendo en cuenta el instrumento de medición de las variables, fueron cuestionarios autoaplicados. Dentro de esto se encuentra la escala de compromiso en la lactancia, que tiene como finalidad poder medir el engaño o compromiso en la lactancia materna. La misma estaba estructurada por 17 ítems distribuidos en sus 3 dimensiones, vigor, dedicación y absorción, y estaba puntuada por una escala tipo Likert de 7 posiciones que iban desde nunca hasta siempre. En cuanto al cuestionario de factores sociosanitarios, el mismo nos brindó características biológicas, sanitarias, socioeconómicas y culturales de la población sujeto a estudio, y fue estructurada por 25 ítems, como por ejemplo edad, provincia de residencia, situación de pareja, nivel educativo máximo, entre otros. Otro de los cuestionarios autoaplicados fue la escala de autoeficacia de la lactancia materna, en su forma breve, que tiene como finalidad poder evaluar la autoeficacia materna para la lactancia. Esta estaba estructurada por 14 ítems que estaban presentados de forma positiva, como por ejemplo, siempre sé que mi bebé está tomando suficiente leche. La misma también estaba estructurada por una escala tipo Likert de 5 posiciones que iba de nunca a siempre. Y por último se presentó el cuestionario autoaplicado, escala de depresión, de depresión postparto, en su forma abreviada, que tiene como finalidad poder evaluar este estado de ánimo. Esta estaba estructurada por 7 ítems, también con una escala tipo Likert de 5 posiciones que iba desde poco hasta mucho. Bueno, todos los instrumentos, en cuanto a sus propiedades, todos los instrumentos presentaron fiabilidad, confiabilidad y precisión, demostraron una validez debido a que su medición es exacta, midiendo adecuadamente el concepto que se pretendía medir, y presentaron también adecuación cultural, ya que estaban adaptados a la población en general. En relación a las consideraciones éticas en el proceso de investigación, todos los procedimientos se realizaron de acuerdo a la Declaración de Helsinki y a la legislación vigente, contando con la aprobación del Comité de Ética del Hospital Nacional de Clínicas de la Universidad Nacional de Córdoba, con los registros provinciales y nacionales correspondientes. Las mujeres aceptaron un consentimiento para acceder voluntariamente a la investigación. En cuanto al análisis estadístico, todos los datos se analizaron mediante un software estadístico denominado Stata13. Para estudiar la dimensionalidad del UES 17, los datos se analizaron mediante el análisis factorial confirmatorio, utilizando técnicas de modelado de ecuaciones estructurales de máxima verosimilitud en los 17 ítems identificados prioritariamente en el modelo tridimensional para luego compararlos con el modelo unifactorial. Para esto se utilizaron índices de bondad de ajuste satisfactorios, en donde se puede destacar relación chi cuadrado por grado de libertad, el error cuadrático medio de aproximación, el índice de ajuste comparativo y el índice de Tucker-Lewis, los coeficientes de determinación, los criterios de información de Akaike y Bayesiano y el residual cuadrático medio estandarizado.
Por otra parte, se estudió la fiabilidad y la validez convergente y divergente del cuestionario, donde la consistencia interna se evaluó por medio del coeficiente alfa de Cronbach, con valores aceptables entre 0,60 a 0,95. Por otro lado, se estudiaron las correlaciones entre los 17 ítems por medio del coeficiente R para poder detectar si entre ellos había redundancia, y se detectó que los ítems con R mayor a 0,80 se consideraban potencialmente redundantes. Por último, las correlaciones bivariadas de Pearson de dos colas se estimaron entre el UES 17 y el BCACE, es decir, la escala de autoeficacia y confianza para detectar la validez convergente, y el UES con la escala de depresión para determinar la validez divergente. Bien, en cuanto a la sección resultados, a continuación se presentan los resultados de los factores sociosanitarios, teniendo en cuenta que la muestra consistió en 324 mujeres puérperas. De este total, el 82% eran menores a 35 años de edad, teniendo en cuenta la categoría provincia de residencia, en un 50% procedían de la provincia de Córdoba. En cuanto al nivel educativo máximo, en un 51% obtuvieron el nivel tercero universitario incompleto. El 72% no estaba cursando estudios virtuales, en un 73% no estaban trabajando, y con respecto a la condición laboral, el 47% lo hacía en relación de dependencia. Teniendo en cuenta el contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio, el 55% de las madres no se encontraba trabajando, y en un porcentaje de un 77% convivían con una cantidad de 1 a 3 personas. Con respecto a las enfermedades de riesgo de hipoacusia, en un 87% no las padecieron, y en una igualdad de porcentajes no tuvieron antecedentes familiares de hipoacusia. Teniendo en cuenta la cobertura social, un 86% sí tenía cobertura social en medicina prepaga. En cuanto a la situación de pareja, en un 61% se encontraba en relación de hecho. Teniendo en cuenta la categoría cantidad de embarazos, un 57% tenía un solo embarazo, en un 97% no tuvieron embarazos múltiples, y en un 73% no tuvieron pérdidas de embarazos. Teniendo en cuenta la cantidad de partos, en un 56% atravesaron solo un parto, y el 58% tenían un solo hijo. Bien, en cuanto al tipo de parto, 65% fue de tipo cesárea, el 84% de los bebés había sido nacido de término, y un 73% eran menores a 6 meses de edad. Bien, teniendo en cuenta la forma de alimentación, en un 64% lo hacían a través de la lactancia materna exclusiva. El 35% de las madres manifestaron que los lapsos de las tomas de pecho eran cada 2 horas, y teniendo en cuenta las tomas por mamadera eran cada 1 hora. Bueno, para finalizar, el tiempo de tomas de pecho del 82% de los bebés y de las madres eran cada 20 minutos aproximadamente. Bueno, en relación a los resultados del objetivo específico 1, mediante el análisis factorial confirmatorio, se estudió la unidimensionalidad del UES 17 en contexto de madres puérperas, y se observó que no se encontraron buenos resultados de bondad de ajuste. En esta figura que vamos a observar ahora se puede ver cómo los 17 ítems, es decir, las 17 variables observables, se correlacionan de una manera unidimensional con el compromiso en la práctica de la lactancia. En relación, los índices confirmaron que el UES 17 presenta una estructura tridimensional teniendo en cuenta sus 3 categorías: vigor, dedicación y absorción, en donde se pueden observar que relación chi cuadrado por grado de libertad se encuentra por debajo de 3, el error cuadrático medio de aproximación y el índice, el error cuadrático medio de aproximación y el residual cuadrático medio de determinación se encuentran cercanos a 0, el índice de ajuste comparativo y el índice de Tucker-Lewis se encuentran por encima de 0,90, y los criterios de información de Akaike y Bayesiano son decrecientes. Por otra parte, se estudió al UES 17 teniendo en cuenta, en cuanto a esta figura se puede observar cómo los 17 ítems se correlacionan de una manera tridimensional con las 3 categorías de la variable compromiso. Bueno, en cuanto al UES 17 se pudo observar cómo se estudió la unidimensionalidad y la tridimensionalidad por medio del análisis factorial confirmatorio, el cual apoyó una estructura bifactorial con un ajuste de datos satisfactorios, en donde se puede observar que el índice de ajuste comparativo, el índice de Tucker-Lewis se encuentran por encima de 0,90, el error cuadrático medio de aproximación y el residual cuadrático medio estandarizado se encuentran cercanos a 0,
El coeficiente de determinación da como un índice de 0,99 y los criterios de información de Akai que son decrecientes. Las regresiones estandarizadas fueron significativas, con un valor mayor a 1,96 para todos los ítems, excepto para el ítem 13. En este gráfico, en esta figura, se puede observar cómo los 17 ítems se correlacionan de una manera unidimensional con el compromiso en la lactancia y de una manera tridimensional con las 3 categorías de la variable compromiso, confirmando este modelo bifactorial. En relación al objetivo específico 2, donde se hace un análisis de la fiabilidad, en relación a las correlaciones interítems, Cohen establece que la magnitud del coeficiente de correlación del Pearson es el que va a determinar la fuerza necesaria para poder establecer esta correlación, en donde en un p-valor menor a 0,05 indica que la hipótesis no se puede rechazar porque los ítems están correlacionados. En relación al análisis de la consistencia interna, el análisis de fiabilidad de los factores extraídos del alfa de Cronbach revelaron consistencias internas satisfactorias con un alfa de 0,86 para la escala de eficacia y autoconfianza y 0,82 para la escala de depresión postparto, teniendo en cuenta que el valor que indica una buena consistencia interna debe acercarse a un valor mínimo entre 0,70 y un valor máximo entre 0,90, en el cual si se supera este valor se considera redundante y duplicado. Las consistencias en relación al estudio de la dimensionalidad del WES en la escala total y sus 3 factores, se puede observar que para la escala total se obtuvo un valor de 0,88, para vigor 0,76, para dedicación 0,62 y para absorción 0,75. Bien, en cuanto al objetivo específico 3, se analizó la validez convergente mediante su correlación con los componentes del U17, su sumatoria y la sumatoria de la escala de eficacia y autoconfianza. En cuanto a los resultados de los componentes del U17, los mismos resultaron correlaciones fuertes y significativas, a excepción de la componente de dedicación, que tuvo correlaciones moderadas. Y teniendo en cuenta la sumatoria de las 2 escalas, las correlaciones fueron fuertes, confirmando la relación positiva que existe entre el compromiso y la eficacia y autoconfianza, otorgándole validez convergente. En cuanto al objetivo específico 4, se realiza el análisis de la validez divergente mediante la correlación de los componentes del U17, su sumatoria y la sumatoria de la escala de presión postparto. Los resultados manifiestan que las correlaciones son pequeñas, negativas y significativas, confirmando la relación negativa que existe entre la depresión postparto y el compromiso, otorgándole validez divergente. Bien, teniendo en cuenta el objetivo específico 5, se realizó el análisis de la validez nomológica del modelo teórico, dando como resultado que el modelo estructural se ajustó bien a los datos. Los resultados del error cuadrático medio de aproximación fue de 0,07, el criterio de información de Akai de 22.271,15, el índice de Tucker-Lewis de 0,88, el residual cuadrático medio estandarizado de 0,06 y el coeficiente de determinación de 0,28. Esto quiere decir que el modelo propuesto reproduce adecuadamente la variabilidad de los datos. En cuanto a la depresión postparto, la misma actuó de manera negativa sobre el vigor y sobre la dedicación, con un p-valor menor a 0,05, no observándose efectos significativos en el caso de la absorción sobre el amamantamiento. Y teniendo en cuenta la eficacia en el amamantamiento, la misma influye de manera positiva sobre las 3 dimensiones del cuestionario U17, con un p-valor menor a 0,05. Bueno, en cuanto a la figura 4, lo que se puede observar son los efectos directos que existen entre la depresión y la eficacia de autoconfianza sobre el vigor, la dedicación y la absorción y sobre los 17 ítems del cuestionario WES. Bueno, en relación a la sección de discusión, se puede decir que el análisis permitió confirmar la estructura interna de la escala propuesta por los autores. Se encontraron consistencias internas satisfactorias con un alfa de Cronbach mayor o igual a 0,70 para las categorías de vigor y absorción. El nivel adecuado de la homogeneidad de los factores extraídos del alfa de Cronbach revelaron correlaciones significativas entre los 17 ítems con un valor menor a 0,060. Muy buena fiabilidad logró el cuestionario con un alfa de Cronbach de 0,89 para la escala. Esto confirmó que el instrumento WES 17 es válido y confiable para el estudio del compromiso en el amamantamiento. Por otro lado, se confirmó que el modelo de los 3 factores fue compatible con la tridimensionalidad del WES 17
y la autoeficacia tuvo efectos positivos sobre el vigor, la dedicación y la absorción, otorgándole una validez convergente. Por otra parte, los puntajes totales de la escala de presión posparto se correlacionaron inversamente, otorgándole una validez divergente desde lo conceptual y desde lo estadístico. Por otro lado, el modelo de ecuaciones estructurales le proporcionó la validez nomológica al instrumento. Bien, en cuanto a investigaciones previas, el estudio de evaluación del engagement en trabajadores de la salud en Uruguay a través del UES 17 manifestó que hay solidez y relevancia del cuestionario en diversas culturas y poblaciones, y además el mismo fue evaluado de manera psicométrica en diferentes países y en 30 idiomas del mundo, más recientemente en nuestra población, en nuestra región. Bien, otro de los estudios fue el de experiencias de lactancia materna durante la pandemia de COVID-19, donde diversas autoridades manifestaron y caracterizaron múltiples factores de riesgo que impactan en la salud mental en situaciones, producto de la situación pandémica. Es por esto que puede haber posibilidades de un abandono del contacto piel a piel, del inicio precoz de la lactancia o de la lactancia en sí. Bien, un 41,8% de las madres sintió que el confinamiento era algo positivo para ellas, ya que tenían más tiempo, privacidad y apoyo por parte de su hogar para lactar. Contrario a esto, un 27% sintió que el confinamiento era algo negativo. Esto quiere decir que la influencia va a variar según la percepción de cada una de las madres, de las condiciones en las que viva y del apoyo que reciba en su hogar. Bien, otro de los estudios fue la asesoría de lactancia materna durante la pandemia de COVID-19, un informe de experiencia donde las madres puérperas manifestaron falta de apoyo por parte del personal sanitario, teniendo en cuenta que se debe acompañar a la puérpera en el proceso de amamantamiento para que ella pueda comunicar lo que está transitando. Y además hay que tener en cuenta que las medidas de contención tienen que ser personalizadas, tanto para el lactante como para la madre puérpera, según las necesidades particulares de cada uno. Bien, a modo de revisión de nuestro proceso de investigación, podemos destacar ventajas y desventajas. Como ventajas, el tamaño de la muestra fue considerable y contundente. La virtualidad permitió alcanzar a 14 provincias del país y el instrumento no solamente fue útil para la recolección de los datos, sino también para un constructo de sentires positivos y negativos en cuanto al desenvolvimiento del proceso puerperal. En relación a las desventajas, no fue posible la interacción y el reconocimiento de todos aquellos aspectos vinculados al compromiso y a la autoeficacia, y por otro lado los factores sociosanitarios y todos los factores asociados al amamantamiento. A partir de esto surge la necesidad o la posibilidad de aplicar este instrumento en mujeres puérperas de diversas culturas y de diversas creencias, brindar la información necesaria para la construcción de equipos de salud, de consejerías de lactancia, de bancos de leche, donde pueda servir para fortalecer estos vínculos con las madres puérperas. También confrontar cómo es atravesado este proceso puerperal en madres primíparas y en madres no primerizas en este escenario pandémico. Y por último, poder habilitar el seguimiento, el control y el monitoreo tanto en etapas críticas del desarrollo del infante como en la evolución normal, también en este escenario pandémico. Bien, como conclusión, la escala UES demostró niveles satisfactorios de propiedades psicométricas. Es por esto que al haber realizado los diferentes análisis de correlación, se concluye que la hipótesis propuesta en la investigación se comprobó, debido a que el cuestionario UES es fiable y válido para analizar el compromiso en la lactancia en madres puérperas de entre 0 y 12 meses. Los 3 cuestionarios autoaplicados, BCAs, de presión postparto y de factores sociosanitarios, nos permitieron verificar la validez del mismo. En cuanto a los índices y valores arrojados a través del análisis estadístico, los mismos fueron contundentes y robustos, ya que constataron bondades del instrumento capaces de ser aplicables a la población muestral. A su vez, las diferentes aplicabilidades le dieron versatilidad al instrumento, ya que es una herramienta relevante y destacable para poder identificar indicadores positivos y negativos en relación al compromiso en distintos ámbitos, como por ejemplo académicos y laborales. A su vez, la aplicabilidad, al ser aplicado en múltiples culturas y países, hace que sea más versátil. Bien, en cuanto a los resultados, teniendo en cuenta la herramienta del UES 17, nos dio firmeza y adecuadas propiedades psicométricas, ya que puede ser evaluado en sus 3 dimensiones: vigor, dedicación y absorción. Como así también poder establecer los niveles de engagement y de burnout para poder acceder a una intervención y acompañar y ayudarlo a sobrellevar este escenario, digamos, a la puérpera,
poder asistir en su bienestar biopsicosocial y además favorecer los diferentes aspectos relacionados o vinculados a la fonoaudiología, como por ejemplo poder apoyar el contacto satisfactorio y frecuente del binomio madre-hijo y una estimulación generalizada. Bien, la ingesta de leche se considera como un momento por excelencia para poder compartir interacciones comunicativas, expresiones verbales en forma materna que contribuyen al posterior desarrollo comprensivo y expresivo del infante, siendo la base para la construcción socioafectiva, comunicativa y lingüística del mismo. Como beneficio del amamantamiento y por su real importancia desde el ámbito fonoaudiológico, se puede destacar que hay un aumento de la estimulación sensorio-motora oral, se produce una coordinación entre la succión, la deglución y la respiración, hay un desarrollo dento-maxilofacial de todo el complejo, hay una participación de diversas estructuras musculares de la cara y del cuello, y por eso también se produce una reducción de infecciones respiratorias y del oído, también produciendo la reducción de la aparición de la respiración bucal y de aquellas alteraciones en los sonidos del habla, siendo todo esto un complejo para el desarrollo de las habilidades oromotoras del infante. Bien, el aporte de nuestra investigación hacia la fonoaudiología se vincula a la validación del cuestionario UES-17, ya que es una herramienta confiable y válida para ser aplicada en madres puérperas. Además, los 3 cuestionarios autoaplicados no solamente nos permitieron poder validar el cuestionario UES-17, sino que además se demuestran las bondades y la confiabilidad que tienen para poder recolectar información. Bueno, el intercambio entre el desarrollo puerperal y la fonoaudiología se destacan como un medio transversal en la atención en la salud en los distintos niveles de promoción y prevención en relación a la funcionalidad durante los primeros 6 meses de vida, donde gracias a la validación y a la implementación del cuestionario UES-17 es posible acompañar y apoyar el compromiso y la persistencia en la práctica para proporcionar los beneficios innumerables e innegables tanto fonoaudiológicos para el lactante como de salud materna destacados a lo largo de este trabajo. Muchas gracias por su atención y bueno, queremos agradecerle a nuestra directora y a nuestro codirector por permitirnos formar parte y al Semillero de Investigación también por permitirnos formar parte también.